Amoris Laetitia, consecuencias del cambio doctrinario. En la exhortación apostólica Amoris Laetitia, se pretende pues que los separados vueltos a casar y en pecado mortal, sin renunciar a su situación llamada irregular, legalicen sus abominaciones con la recepción de la Sagrada Eucaristía. Lo más grave es que con esto también se anula el concepto de pecado, que comienza con el adulterio y tenderá a extenderse a otras situaciones de irregularidad contra los 10 mandamientos. Los que infringen gravemente cualquiera de estos preceptos del Decálogo, sin renunciar a sus pecados, es decir, a su situación irregular, en adelante podrán exigir que también se les dé la comunión. Esto es, no solo se regularizaría la comunión a los adúlteros, sino también a los homosexuales, a los abortistas, a los ladrones, a los terroristas, a los asesinos, a los calumniadores, etc., que no se hayan arrepentido de sus maldades. ¿Por qué aplicar la moral de la situación solo a los adúlteros y no a los demás pecadores? Estas son las naturales consecuencias de haber dado el paso fatal de abrir puertas prohibidas o iniciar un mal embarazo, porque todo el problema es comenzar autorizando unos pocos males para terminar autorizándolos todos, como se explicará adelante. Nosotros mostramos en el programa Alegría del Amor Adúltero que la exhortación papal Amoris Laetitia, conservando en apariencia la doctrina, en el orden pastoral acosa a los obispos y presbíteros para que por vía de discernimiento deban decidir los casos que se les presenten para que se autorice la Eucaristía a los adúlteros. Y miren cómo esto dio un resultado inmediato. La tendencia es a universalizarse, pero además a ser eliminado el discernimiento como paso previo y necesario. Precisamente ya se comenzó alegremente a autorizar la comunión a los adúlteros sin este requisito del discernimiento puntual, en las siguientes diócesis. Conferencia Episcopal de Filipinas, Monseñor Villegas. Al siguiente día de publicada la exhortación de Francisco, el presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas ordenó dar ya la comunión a los adúlteros. En efecto, Monseñor Sócrates B. Villegas, arzobispo de Lingayen, Dagupan y presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, ha escrito una carta dirigida a todas las diócesis de su país, en la que asegura que no hay que esperar las directrices de los obispos sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia, y pide que se dé la comunión, comida para los miserables, a los pecadores, y dice que esta nueva orientación pastoral puede y debe ponerse en práctica inmediatamente. Diócesis de Bérgamo, Italia, arzobispo Alberto Carrara. El 14 de abril, en el semanario diocesano San Alessandro, Monseñor Alberto Carrara firmó un editorial con un claro título: Los sacramentos a los divorciados vueltos a casar, ahora a la luz del sol. Y en su introducción va al grano diciendo: así los divorciados y casados de nuevo pueden ser readmitidos en los sacramentos. Esta es una de las novedades de Amoris Laetitia, la exhortación apostólica que Francisco escribió en la conclusión de los 2 sínodos de familia. Con ello, en la diócesis de Bérgamo ya se autorizó la comunión adúltera sin mayores discernimientos. Monseñor Blaise Kupik, arzobispo de Chicago, Estados Unidos. El arzobispo de Chicago, Monseñor Blaise Kupik, fue preguntado luego de la publicación de Amoris Laetitia si pensaba dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, a lo cual ha afirmado: yo no excluiré a nadie de la comunión. El 16 de octubre del 2015, el arzobispo Kupik, participante del Sínodo de la Familia, dijo, rodeado por medios de comunicación en las oficinas de prensa del Vaticano, que la conciencia es inviolable y, según su opinión, a los divorciados y vueltos a casar se les puede permitir recibir los sacramentos, si han llegado a una decisión de realizar este segundo matrimonio en buena conciencia. Cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, Italia. En un medio italiano se registra que el 17 de abril, apenas a unos días de la publicación de Amoris Laetitia, un sacerdote del cardenal Angelo Scola dio públicamente la comunión al escandaloso y controvertido político Silvio Berlusconi, quien vive en adulterio declarado, como una forma manifiesta de aplicar la exhortación apostólica, sin declaraciones de ningún tipo. Autorizados a unos, aprobado a todos.
Una vez que se quita la seguridad de una puerta sellada, el segundo paso es entreabrirla y después abrirla por completo. Esto ha sucedido, por ejemplo, en los países donde se ha legalizado el aborto, como una práctica típica de la masonería. Comienzan suavemente diciendo que es lícito en casos limitados y solo en las 3 primeras semanas, pero luego lo extienden por 3 semanas más y así sucesivamente, hasta hacerlo en todos los casos y sin ningún tipo de restricción, de modo libre, e incluso hasta el momento del parto. Todo se sigue del primer paso en falso que se dé. Por eso la puerta cerrada a los antivalores, cuando se abre, termina generalizando la corrupción. También podríamos pensar en otra analogía. Para que se desarrolle y crezca, ya sea el bien o ya el mal, el proceso que se requiere es semejante al del embarazo. Todo es cuestión de comenzar. De ahí que lo que se inicia con la autorización de dar la comunión a personas que permanecen en pecado mortal, únicamente en algunos casos, es inevitable que se termine por darla en todos los casos, ya que el mal entronizado en lo poco termina legalizándose en el todo. Este alargamiento normalmente requiere un cierto lapso, pero lo que nos ha sorprendido mayormente es que sin esperar a este plazo de tiempo se haya comenzado anticipadamente a efectuar la generalización de esta reforma de Francisco. Así es como de modo anticipado y sin esperar a más dilaciones, las diócesis atrás mencionadas comenzaron el mal embarazo. Lo peor, por si esto no lo fuera ya, es que ahora se podrán alegar los mismos motivos esgrimidos en el caso de los adúlteros para justificar los demás pecados, sean cuales sean. Que se prescinda del discernimiento caso por caso, como ya vimos que comenzaron a hacer varios obispos y terminarán haciéndolos muchos más, es un fenómeno que podemos llamar de la excepción convertida en regla. Triste situación la que le espera a la Eucaristía, profanándola con esta futura y segura legalización creciente del pecado, por parte de los enemigos de Cristo, quien no creyera, incrustados en su propia iglesia. El cambio de doctrina significa hacer mudable y acomodable la palabra de Dios para que agrade a los deseos pecaminosos de los hombres. Bien claro Jesús expresó en Mateo 19:6. De manera que ya no son dos, sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y en San Marcos 10:11-12, Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Es claro que la nota a pie 351, cuya redacción e inclusión olvidó Francisco, en un solo renglón y con esta sola frase, en ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos, cambió arbitrariamente la enseñanza de Jesús, tergiversó su palabra y su contenido, y alteró la doctrina de siempre, tal vez para siempre. Este cambio de doctrina significa hacer mudable y acomodable la palabra de Dios, para que agrade a los deseos pecaminosos de los hombres. Bien claro, Jesús prohibió el adulterio y el divorcio, pero la traición a la voluntad de Jesús no conseguirá atraer más gente a la iglesia, y en cambio sí obtendrá lo contrario, la deserción de fieles escandalizados con la modificación doctrinaria y el advenimiento de una época de crisis y confusión sin precedentes en la iglesia fundada por Cristo. Schönborn y los cambios lingüísticos de Amoris Laetitia. Recuerden que el propio Papa Francisco dijo: os recomiendo a todos que leáis la presentación que ha dado el cardenal Schönborn, cuando fue interrogado sobre si Amoris Laetitia abre o no posibilidades concretas para el acceso a los sacramentos a personas divorciadas y vueltas a casar. Frente a esto, el propio cardenal Schönborn expresó: el Papa afirma de manera humilde y simple en una nota, la 351, que se puede dar también la ayuda de los sacramentos en estos casos de situaciones irregulares. Más claro, imposible. Tanto el Papa como su teólogo de cabecera lo afirman. Con Amoris Laetitia, a partir de ahora, los sacramentos se le pueden dar a los adúlteros sin arrepentimiento.
Además, el cardenal Schönborn, en su tesis del cambio del lenguaje, a la hora de interpretar la exhortación del Papa Francisco, expresa que no habría diferencias entre la situación irregular y la situación regular para recibir con tranquilidad la Eucaristía. En otras palabras, el purpurado Schönborn, a quien tuvimos en este café hace unos 3 años, hablando sobre la verdadera misericordia, quiere ahora hacernos tragar un horrible sapo, pues nos está diciendo que no hay diferencia entre estar en pecado mortal y estar en gracia de Dios. Según él, es lo mismo el adulterio que la fidelidad, y daría lo mismo vivir en la oscuridad que vivir a plena luz del sol, y esto sería solamente una inocente cuestión lingüística. Al respecto, un comentarista de las palabras del cardenal Schönborn dice con razón que su gran alegría por este documento está en el hecho de que coherentemente se supera la artificiosa, exterior, neta división entre regular e irregular y los pone bajo las instancias común del Evangelio.